y todas. Soy Leticia y os doy la bienvenida a mi canal sobre acupuntura y medicina tradicional china. En este vídeo hago una pequeña introducción sobre los orígenes de la medicina tradicional china y doy unas recomendaciones para el estudio de la misma. En primer lugar, es importante conocer el contexto cultural y filosófico en el que surgieron las primeras teorías. Entender el pensamiento chino nos ayudará a reducir la diferencia cultural que existe entre Oriente y Occidente. Por eso, en los siguientes vídeos trataré de explicar los conceptos de Qin Qi, Yin Yang, 5 elementos o Wu Xing y cómo estos se integraron y aplicaron en la medicina tradicional. En los últimos años se ha cuestionado el verdadero origen de la medicina tradicional china, dónde surgió, dónde se escribieron los primeros tratados, etc. Se conoce como medicina tradicional china aquella que surgió y tuvo mayor evolución en China. Sin embargo, otros países asiáticos como Corea, Japón o Vietnam también cuentan con una cultura milenaria y donde también se practica la medicina tradicional. No voy a entrar en si fue China la que influenció la medicina en estos otros países o si surgió en otro país y fue en China donde se escribieron los tratados. Hay gente que, por tanto, prefiere llamar a la medicina tradicional que se practica en estos países asiáticos como medicina tradicional asiática. Yo en mis vídeos la denominaré como medicina tradicional china, sencillamente porque yo estudié en China y es la metodología que mejor conozco. A principios del siglo XX se encontraron por casualidad huesos de animales y caparazones de tortuga con inscripciones talladas en ellos. Estos restos se remontan a la dinastía Shang, fundada hacia el siglo XVII a.C. de nuestra era, y recogen las predicciones de los oráculos. Numerosas referencias a partes del cuerpo, enfermedades y síntomas han aparecido talladas en ellos. Especial atención hay que hacer a las referencias que ya en estos huesos se han encontrado sobre enfermedades infecciosas y epidémicas que parecen haber sido un foco de atención importante. En este primer periodo, por tanto, la medicina y la consulta de oráculos estaban muy relacionadas. Sin embargo, sabemos que ya en la dinastía Zhou, que es la siguiente dinastía, se separan y la adivinación oracular tornará hacia lo que se conoce como religión o culto a los antepasados, mientras que la medicina creará un camino propio más relacionado con la filosofía y la cosmología. Los primeros conceptos filosóficos, como el Qi, el Qing, el Yin Yang o los 5 elementos, fueron empleados para explicar el origen del universo, la creación de todos los seres y sus movimientos fundamentales. Las escuelas filosóficas que surgen en estas primeras dinastías, sobre todo en la dinastía Zhou, tratan de buscar una relación entre el cosmos y los seres que viven sobre la Tierra. Al principio se basan en observaciones en la naturaleza para pasar a crear conceptos mucho más abstractos. Esta manera de observar y explicar el universo y la creación influenciará en la medicina tradicional, cuya teoría toma forma y evoluciona a partir de estos conceptos filosóficos. Sobre esto profundizaremos en los siguientes vídeos. Otro de los factores a tener en cuenta en el pensamiento chino es que las verdades no son absolutas. Existe un concepto de relatividad entendido de una manera mucho más profunda. Por esto, los conceptos no van a ser explicados de una manera sencilla ni coherente, sino que se juega la ambigüedad para que cada individuo profundice en estos conceptos y conciba una idea propia. Por ello surgirán múltiples escuelas de pensamiento que explicarán la enfermedad desde su propia perspectiva, no siendo una errónea y otra correcta o muchas erróneas y una correcta, sino que mediante estas diferencias se crearán alternativas. Uno de los problemas fundamentales que el alumno tiene a la hora de estudiar medicina tradicional china es el idioma. Dependemos en gran medida de las traducciones tanto de los libros clásicos como de los manuales de estudio. Estos tampoco son fáciles de encontrar para aquel que pueda leerlos en el idioma original, aunque cada vez hay más información subida online. Con respecto al problema de las traducciones, me gustaría hacer dos apuntes. El primero es la pérdida del significado original o lost in translation, y el segundo es el aprendizaje del idioma original. En cuanto al primero, muchos de los conceptos que se estudian en medicina tradicional china pierden gran parte de su significado al traducirlos. Este es el caso de Qi, que es mal interpretado como sinónimo de energía. Traducimos no de manera literal lingüísticamente hablando, sino cultural para
favorecerá el entendimiento. Pero cuando las culturas son tan diferentes como las occidentales de las orientales, estas traducciones hay que tomarlas con cuidado. En cuanto al problema de si el alumno debe estudiar chino, mi respuesta es sí y no. No es necesario estudiar todos los aspectos de la lengua china, pues es muy vasta y complicada, pero sí que necesitamos conocer cierto vocabulario que tenga relación con la medicina tradicional china. Y este es el caso de los puntos de acupuntura, por ejemplo. Para finalizar, me gustaría comentar para todos aquellos que queráis iniciaros en el estudio de la medicina tradicional china, que entender sus conceptos básicos es muy importante para el desarrollo de nuestra práctica. Muy probablemente en un primer acercamiento no se entienda nada o casi nada. Los conceptos en medicina china necesitan ser madurados con el tiempo, con la relectura de los clásicos, y será en la práctica cuando veamos que todo va encajando. En el próximo vídeo explicaré la doctrina filosófica del Qin Chi y sus aplicaciones en medicina. Espero que hayáis encontrado interesante este vídeo. Si es así, podéis darme un like y dejarme vuestros comentarios. Para no perderos ninguno de los vídeos que publico, podéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para que no se os pase. Para más información sobre medicina natural también podéis visitar mi blog acupunturamingtang.wordpress.com y seguirme en las redes sociales.